Los años 60 fueron una de esas épocas en las que un automóvil podía detenerte en la calle antes incluso de que escucharas su motor. Fue una década en la que el diseño estadounidense cambió a una velocidad increíble. Las enormes aletas y los excesos cromados de los años 50 comenzaron a desaparecer, dejando paso a líneas más limpias, techos más bajos, perfiles fastback, carrocerías musculosas y algunas de las formas más elegantes que Detroit jamás puso sobre cuatro ruedas. Y lo interesante es que no existía una única definición de belleza. Por eso, hoy vamos a recorrer 10 de los automóviles estadounidenses más hermosos de los años 60. Y comenzaremos con uno que convirtió la enorme silueta de un Chevrolet de tamaño completo en una de las imágenes más reconocibles de toda la década. 1965, Chevrolet Impala Sport Coupe. Hay coches que se vuelven hermosos porque son raros. El Impala hizo prácticamente lo contrario. Estaba por todas partes y aún así consiguió convertirse en un icono. Chevrolet rediseñó por completo su gama grande para aquel año, abandonando buena parte de las formas más rectas del modelo anterior y creando una carrocería mucho más fluida. El cambio fue inmediato. Los guardabarros adquirieron esa ligera forma de Coke Bottle, la cintura parecía estrecharse en el centro y el techo del Sport Coupe descendía hacia una parte trasera casi fastback, haciendo que un enorme automóvil de tamaño completo pareciera sorprendentemente bajo y dinámico. Y quizá ahí esté el mayor logro de este Impala. No necesitaba enormes aletas, adornos extravagantes, ni soluciones futuristas para llamar la atención. Visto de perfil, prácticamente todo funcionaba gracias a las proporciones. Un capó largo, una enorme superficie lateral limpia, pilares delgados y un techo que parecía descansar delicadamente sobre la carrocería. La parte trasera conservaba además uno de los detalles que ya se había convertido en firma del Impala: tres luces circulares a cada lado. Era una solución extremadamente sencilla, pero bastaba ver esas 6 luces por la noche para saber exactamente qué automóvil iba delante. El frontal seguía la misma filosofía. Una parrilla ancha ocupaba prácticamente todo el espacio entre los cuatro faros, mientras el parachoques cromado quedaba integrado debajo sin intentar competir con el resto del diseño. Todo parecía más bajo, más ancho y considerablemente más moderno que apenas un año antes. Pero el Impala de 1965 tenía otra característica que explica parte de su atractivo. Podía ser casi cualquier cosa que su propietario quisiera. Chevrolet ofrecía desde modestos motores de 6 cilindros hasta grandes V8, y quien buscaba una imagen más deportiva podía subir al Impala Super Sport. Sin embargo, incluso un Sport Coupe convencional conservaba exactamente aquello que nos interesa aquí. Esa silueta de hardtop sin pilar central que, con las ventanillas bajadas, dejaba prácticamente todo el habitáculo visualmente abierto. Y el público respondió de una manera difícil de imaginar hoy. Solo la serie Impala convencional superó las 800,000 unidades durante el año modelo, y sumando los Impala Super Sport, la cifra pasó del millón. Fue uno de los mayores éxitos comerciales de la historia de Chevrolet. Normalmente, cuando algo se produce en semejantes cantidades, pierde parte de su aura con el tiempo. Con este Chevrolet ocurrió lo contrario. Más de 6 décadas después, el Impala Sport Coupe de 1965 sigue siendo inmediatamente reconocible. Y quizás sea precisamente porque Chevrolet consiguió algo mucho más difícil que construir un automóvil extravagante: hacer que un enorme coche familiar pareciera elegante desde prácticamente cualquier ángulo. 1961, Buick LeSabre Convertible. Si el Impala ya mostraba hacia dónde se dirigía el diseño estadounidense, este Buick pertenece a un momento mucho más curioso, cuando los años 50 todavía se negaban a desaparecer por completo. En 1961, Detroit estaba comenzando a abandonar las enormes aletas, las cantidades casi absurdas de cromo y aquellas carrocerías que parecían inspiradas en aviones a reacción. Buick también estaba cambiando, pero no lo hizo de golpe. Y el resultado fue uno de los convertibles más interesantes de toda la década. El LeSabre de 1961 conservaba parte del espectáculo visual de los Buick anteriores, pero lo comprimía dentro de una carrocería considerablemente más limpia y sofisticada. El coche seguía siendo enorme, bajo y ancho, aunque ahora sus formas parecían fluir de una manera mucho más natural. Basta observar la parte delantera. Los cuatro faros estaban colocados en los extremos de una parrilla cromada muy baja y extensa, creando una expresión casi seria.
Pero después aparecían los guardabarros delanteros, con unas líneas que sobresalían ligeramente por encima del capó y daban al coche una apariencia mucho más escultural de lo habitual. Y detrás ocurría algo todavía más extraño. Buick no eliminó completamente las aletas traseras, simplemente las reinterpretó. En lugar de levantarse verticalmente como en tantos coches de finales de los 50, las formas posteriores parecían extenderse lateralmente, acompañadas por unas luces traseras integradas dentro de una carrocería llena de curvas y ángulos poco convencionales. Desde ciertos ángulos todavía parecía extravagante, desde otros sorprendentemente elegante. Pero es cuando desaparece el techo cuando todo empieza a funcionar todavía mejor. En el convertible, la enorme carrocería queda prácticamente descubierta de extremo a extremo. La línea de cintura parece interminable. El parabrisas bajo acentúa las proporciones, y el interior queda completamente expuesto, rodeado por grandes cantidades de metal pintado, vinilo y detalles cromados. Era precisamente esa clase de automóvil que podía transformar algo tan simple como conducir lentamente por un boulevard en todo un acontecimiento. Y aunque el Le Sabre era el Buick grande de acceso a la gama, tampoco era un automóvil particularmente humilde. De serie utilizaba un V8 de 364 pulgadas cúbicas y 250 caballos de fuerza. Su precio comenzaba alrededor de $3.382, y Buick produjo 11.971 convertibles. Le Sabre durante 1961. No era una pieza exótica reservada para unos pocos. Era una versión relativamente accesible de aquella fantasía americana de principios de los 60. Un enorme convertible, mucho cromo, un V8 delante y prácticamente nada encima de tu cabeza. 1963 Chevrolet Corvette Stingray. En 1963, Chevrolet hizo algo mucho más arriesgado que simplemente renovar el Corvette. Cambió por completo la forma en que Estados Unidos imaginaba un coche deportivo. Hasta entonces, el Corvette había evolucionado progresivamente desde aquel pequeño roadster de los años 50. Pero la segunda generación apareció con una presencia completamente distinta. Más baja, más afilada, más agresiva, y sobre todo con una carrocería que parecía haber escapado de un salón del automóvil. Buena parte de esa transformación nació bajo la dirección de Bill Mitchell, con Larry Shinoda desempeñando un papel fundamental en el diseño. El resultado recogía ideas del experimental Stingray Racer de finales de los 50 y las convertía en un automóvil que cualquier cliente podía encontrar en un concesionario Chevrolet. Y basta observarlo desde delante para entender por qué causó tanto impacto. El capó parecía extenderse entre dos guardabarros elevados, mientras los faros desaparecían completamente detrás de paneles retráctiles. No había una enorme parrilla cromada dominando el frontal. Todo estaba pensado para mantener la superficie baja, limpia y casi cortante. Pero el verdadero espectáculo comenzaba al caminar alrededor del coche. La cintura descendía en el centro y volvía a elevarse sobre las ruedas traseras, creando una especie de movimiento continuo a lo largo de toda la carrocería. Los pasos de rueda parecían tensos. El habitáculo estaba muy retrasado y la parte posterior terminaba de una manera sorprendentemente abrupta. Y entonces aparecía el detalle que convirtió al Corvette de 1963 en uno de los coches estadounidenses más reconocibles de todos los tiempos: la luneta trasera dividida. Una franja recorría el centro del cristal y continuaba visualmente por el techo y la carrocería, separando la parte posterior en dos mitades casi simétricas. Era espectacular. También era poco práctica. Zora Arkus Duntov criticó aquella solución porque perjudicaba la visibilidad hacia atrás, mientras Bill Mitchell insistió en mantenerla por razones estéticas. La discusión terminó convirtiéndose en parte de la historia del Corvette, y Chevrolet eliminó la división apenas un año después. Por eso el famoso split window pertenece exclusivamente al coupé de 1963. Pero reducir este coche únicamente a esa ventana sería injusto. Chevrolet vendió 21.513 Corvette en 1963 frente a 14.531 el año anterior, y 10.594 de ellos fueron coupés. El nuevo Stingray no solo era bonito, convirtió al Corvette en un producto mucho más deseado. Y quizá esa sea la mejor forma de definirlo. Y ahora quiero leerlos. Para ustedes, el Split Window de 1963 es el Corvette más bonito de toda la historia. ¿O existe otro año que lo supera? Déjenlo en los comentarios. 1963 Buick Riviera.
A comienzos de los años 60, muchos fabricantes estadounidenses parecían competir por descubrir quién podía añadir más adornos a una carrocería. Buick decidió hacer exactamente lo contrario. Cuando el Riviera apareció para 1963, parecía pertenecer a otra escuela de diseño. Era largo y poderoso como se esperaba de un gran automóvil americano, pero al mismo tiempo limpio, bajo y sorprendentemente contenido. No necesitaba aletas gigantes ni montañas de cromo para demostrar que era especial. Y eso no fue una casualidad. El proyecto nació dentro de General Motors bajo la dirección de Bill Mitchell, mientras Ned Nichols tuvo un papel fundamental en el diseño del Riviera definitivo. La intención era crear un coupé personal de lujo con una presencia más sofisticada y casi europea, capaz de enfrentarse directamente al Ford Thunderbird. El resultado tenía unas proporciones extraordinarias. El capó era largo y prácticamente horizontal. El techo parecía colocado muy atrás, con pilares relativamente finos y una luneta trasera casi vertical. Los laterales estaban tan limpios que una simple línea cromada en la parte inferior era suficiente para remarcar la longitud de la carrocería. Pero probablemente, lo más interesante era la forma en que cada extremo del coche tenía su propia personalidad. En el frontal, la parrilla estaba integrada entre unos guardabarros que sobresalían ligeramente hacia adelante. Los faros quedaban alojados dentro de unas elegantes carcasas en los extremos, mientras el centro permanecía limpio y bajo. Desde atrás, el Riviera parecía todavía más ancho. Las luces se escondían dentro de una composición horizontal muy sencilla, y las esquinas de la carrocería terminaban casi como las aristas de una escultura. No había nada especialmente extravagante, y precisamente por eso funcionaba. Por dentro, Buick continuó alejándolo de un automóvil convencional. Había 4 asientos individuales, una consola central que recorría el habitáculo y una instrumentación envolvente que ayudaba a crear la sensación de estar dentro de un auténtico Gran Turismo, no simplemente de un enorme Buick con 2 puertas. Y aunque aquí estamos hablando de belleza, debajo de aquella carrocería tampoco faltaba personalidad. Inicialmente utilizaba el 401 Nailhead V8 de 325 caballos de fuerza, mientras que durante el año apareció como opción el enorme 425 de 340 caballos de fuerza. Buick, además, limitó deliberadamente la producción del primer Riviera a 40.000 unidades, reforzando la idea de que aquel coche debía sentirse más exclusivo que el resto de su gama. Pero la verdadera importancia del Riviera de 1963 está en otra parte. Demostró que un automóvil estadounidense podía transmitir lujo sin recurrir necesariamente al exceso. Mientras otros coches intentaban llamar la atención añadiendo elementos, el Riviera conseguía hacerlo eliminándolos. Y más de 60 años después, sigue siendo difícil encontrar una línea innecesaria en toda su carrocería. El resultado fue uno de esos raros diseños que no parecen pertenecer completamente a su época. El Riviera simplemente parece elegante. 1967. Plymouth Barracuda Fastback. Algunos coches necesitan años para encontrar su identidad. El Barracuda necesitó apenas una generación. Cuando apareció originalmente en 1964, Plymouth había intentado crear algo deportivo utilizando gran parte de la estructura del Valiant. El resultado tenía personalidad, especialmente gracias a aquella gigantesca luneta trasera, pero todavía era evidente que debajo existía un automóvil compacto bastante convencional. En 1967, eso cambió por completo. La segunda generación del Barracuda recibió una carrocería mucho más baja, ancha y proporcionada, y por primera vez parecía haber sido diseñada desde el principio para ser un auténtico coupé deportivo. Y entre sus 3 configuraciones de carrocería, el Fastback fue probablemente la que mejor capturó esa transformación. El techo descendía suavemente desde el parabrisas hasta prácticamente encontrarse con la parte posterior, formando una línea continua que hacía que el coche pareciera avanzar incluso cuando estaba detenido. Ya no existía aquella enorme pieza de cristal casi vertical del modelo anterior. Ahora la luneta estaba perfectamente integrada dentro de una silueta mucho más madura. Pero el detalle más interesante estaba en cómo Plymouth consiguió mantener la personalidad del Barracuda sin repetir la fórmula original. La parte trasera seguía siendo enorme visualmente, pero ahora estaba dividida por líneas más limpias y superficies mejor proporcionadas. Los pilares posteriores eran gruesos,
La cintura subía ligeramente hacia atrás, y los guardabarros traseros parecían envolver las ruedas de una forma que anticipaba parte del diseño muscular que dominaría Detroit pocos años después. El frontal era igualmente sencillo. Dos faros redondos en los extremos, una parrilla horizontal relativamente estrecha y un capó largo daban al coche una expresión seria, sin necesidad de recurrir a adornos exagerados. Y visto de perfil, aparecía quizás su mejor característica: el equilibrio entre tamaño compacto y proporciones de gran turismo. También ayudaba a que Plymouth ofreciera una gama mecánica bastante amplia. Podía comprarse con un modesto 6 cilindros, pero también con V8 como el 273, y durante 1967 apareció incluso el nuevo 383 de 280 caballos de fuerza. Ese motor obligó a realizar algunas concesiones, especialmente por falta de espacio bajo el capó, pero dejó claro que el Barracuda estaba comenzando a moverse rápidamente hacia el territorio de los muscle cars. Y quizá por eso hoy parece tan bien resuelto. Suficientemente limpio para ser elegante, suficientemente musculoso para resultar emocionante, y suficientemente diferente para que nadie pueda confundirlo con otro coche. 1968 Dodge Charger R/T. Hay coches que son bonitos por sus proporciones, y hay otros que parecen haber sido diseñados directamente para intimidar. El Charger pertenece claramente al segundo grupo. Cuando Dodge presentó la segunda generación del Charger, abandonó buena parte del aspecto más experimental del modelo original y creó una carrocería mucho más musculosa, más limpia y muchísimo más memorable. El resultado terminó convirtiéndose en una de las siluetas más reconocibles de toda la era de los muscle cars. Y gran parte de esa identidad estaba en una idea muy sencilla: hacer que el coche pareciera ancho, bajo y tenso. El frontal prácticamente no mostraba faros. Quedaban escondidos detrás de una parrilla negra que atravesaba casi todo el ancho del coche, creando una expresión oscura y agresiva incluso cuando estaba estacionado. El parachoques cromado quedaba abajo, discreto, dejando que la parrilla dominara por completo la vista frontal. Pero el perfil era todavía más importante. Los guardabarros delanteros y traseros parecían sobresalir alrededor de una cintura más estrecha, formando aquella famosa silueta Coke Bottle que definió tantos coches americanos de finales de los 60. En el Charger, sin embargo, esa forma estaba llevada casi al extremo. El techo fastback descendía suavemente hacia la parte posterior, mientras las grandes secciones laterales daban al coche una sensación de movimiento permanente. No parecía simplemente largo, parecía estar preparado para lanzarse hacia adelante. Y la versión R/T, abreviatura de Road/Track, reforzaba todavía más esa personalidad. De serie llevaba el 440 Magnum V8 de 375 caballos de fuerza. Y para quienes querían algo todavía más extremo, estaba disponible el legendario 426 Hemi de 425 caballos de fuerza. Pero incluso sin hablar de potencia, el R/T ya parecía diferente gracias a sus emblemas, detalles específicos y esa presencia visual que hacía difícil confundirlo con un Charger convencional. Lo curioso es que el diseño de 1968 no necesitaba enormes spoilers, tomas de aire exageradas ni gráficos llamativos para transmitir agresividad. La propia carrocería hacía todo el trabajo. Eso explica por qué este Charger terminó sobreviviendo mucho más allá de su época. Décadas después, apareció una y otra vez en películas, televisión, videojuegos y cultura popular, hasta convertirse prácticamente en una representación visual del muscle car americano. Ahora quiero saber, si tuvieras que elegir únicamente por diseño, ¿te quedarías con este Charger R de 1968 o con el Barracuda Fastback de 1967? Déjalo en los comentarios. 1961, Lincoln Continental. A finales de los años 50, el lujo americano parecía estar atrapado en una carrera por hacer los coches cada vez más grandes, más cromados y más extravagantes. Lincoln decidió romper con todo eso. El Continental de 1961 apareció con una filosofía casi opuesta: líneas rectas, superficies limpias, proporciones muy controladas y una carrocería que transmitía lujo sin necesidad de demostrarlo a gritos. Y ese cambio fue mucho más radical de lo que parece hoy. El modelo anterior era enorme, pesado visualmente y cargado de detalles.
Para 1961, el diseñador Elwood Engel y el equipo de Ford transformaron el Continental en algo mucho más sobrio. El coche seguía siendo grande, pero ya no parecía gigantesco. De hecho, era aproximadamente 30 centímetros más corto que su predecesor, algo casi revolucionario para un automóvil de lujo estadounidense en aquel momento. La magia estaba en las proporciones. El techo parecía una caja de cristal perfectamente colocada sobre la carrocería, con pilares delgados y enormes superficies acristaladas que hacían que el coche pareciera todavía más limpio. No había una sola curva innecesaria, ni grandes aletas. Y entonces estaban las puertas. El Continental recuperó las famosas puertas traseras con bisagras posteriores. No eran simplemente un recurso teatral. Permitían acceder con más facilidad a las plazas traseras, y cuando las cuatro puertas estaban abiertas, creaban una imagen completamente distinta a cualquier otro sedán americano del momento. Ese detalle terminaría convirtiéndose en una de las características más recordadas del coche. Debajo del capó había un V8 de 430 pulgadas cúbicas, porque seguía siendo un Lincoln y nadie esperaba precisamente modestia mecánica. Pero ese motor no era el centro de su personalidad. Estaba pensado para desplazarse con calma, aislamiento y autoridad, y visualmente transmitía exactamente eso. No parecía rápido. No intentaba parecer deportivo. Su belleza estaba en la disciplina del diseño. En una década que terminaría produciendo algunos de los muscle cars más agresivos de la historia, Lincoln demostró que un automóvil americano también podía ser memorable simplemente siendo limpio, proporcionado y monumental. 1965. Pontiac Catalina 2+2. En 1965, Pontiac estaba atravesando uno de los momentos más interesantes de su historia. La marca había dejado atrás buena parte de su antigua imagen conservadora y estaba construyendo una personalidad mucho más joven, más deportiva y más agresiva. El GTO se llevaba gran parte de la atención, pero dentro de la gama de tamaño completo, existía otro coche que demostraba que un automóvil enorme también podía tener una presencia extraordinariamente atractiva. El Catalina 2+2. A primera vista seguía siendo un Pontiac grande de los años 60, largo, ancho y con una carrocería que ocupaba muchísimo espacio. Pero el tratamiento visual hacía que pareciera bastante más atlético que un sedán o coupé tradicional de tamaño completo. Gran parte del mérito estaba en el perfil. El techo hardtop descendía de manera limpia hacia una parte trasera larga y baja, mientras la cintura recorría prácticamente toda la carrocería sin interrupciones innecesarias. Los laterales tenían una ligera tensión sobre los pasos de rueda y la carrocería parecía abrazar el suelo de una manera que ocultaba bastante bien sus enormes dimensiones. Y luego estaba el frontal. Pontiac ya había convertido la parrilla dividida en uno de sus rasgos más reconocibles, y en 1965 esa identidad estaba especialmente bien resuelta. La sección central formaba una especie de punta pronunciada, con las dos parrillas separadas a cada lado y los faros verticales colocados en los extremos. Eso hacía que el coche pareciera más estrecho y agresivo visto de frente, aunque en realidad era enorme. La parte trasera seguía la misma filosofía. En lugar de recurrir a formas excesivamente decorativas, Pontiac utilizó líneas relativamente horizontales y una composición ancha que reforzaba la sensación de estabilidad. El paquete 2+2 añadía precisamente la dosis de deportividad que esa carrocería necesitaba. Originalmente introducido poco antes, el nombre hacía referencia a una configuración de 4 plazas con una imagen más deportiva. Para 1965, el 2+2 ya se había convertido en un modelo propio dentro de la gama Catalina y podía equiparse con grandes V8, incluido el 421, dejando claro que aquel enorme coupé no existía únicamente para lucirse frente a un restaurante. Pero aquí lo interesante es cómo Pontiac consiguió comunicar toda esa potencia sin destruir la elegancia del diseño. Podía parecer sofisticado estacionado frente a un hotel, y unos minutos después, dejar claro que debajo de aquella enorme carrocería existía algo mucho más serio. 1967. Shelby GT500. El Mustang original ya era un coche atractivo. Pero en 1967, Carroll Shelby tomó aquella silueta conocida y consiguió que pareciera más larga, más baja y bastante más peligrosa, sin destruir las proporciones que la habían hecho famosa. Ese año, Ford realizó el primer rediseño importante del Mustang. La carrocería creció,
Se hizo más ancha y obtuvo un compartimento del motor preparado para recibir grandes V8. Shelby aprovechó aquella nueva base para llevar su interpretación del Mustang mucho más lejos que antes, y visualmente, casi ningún ángulo quedó intacto. Delante apareció un morro alargado de fibra de vidrio, acompañado por un nuevo capó con una enorme toma de aire. La parrilla convencional prácticamente desapareció, y en los primeros coches, dos grandes luces auxiliares quedaron juntas en el centro, creando una expresión que recordaba más a un automóvil de rally europeo que a un Mustang salido de Detroit. Algunas terminarían desplazándose hacia los extremos para cumplir las leyes de determinados estados. Pero lo extraordinario del GET500 era que las modificaciones no parecían piezas añadidas después. Funcionaban con la carrocería. Detrás de las puertas aparecían tomas de aire sobre los paneles laterales y otras más altas junto a las ventanillas posteriores. El fastback original del Mustang seguía allí, pero ahora estaba rodeado de tantos pequeños cambios que la silueta parecía más exótica y mucho más exclusiva. Parecía agresivo, pero no exagerado. Incluso las famosas franjas podían hacer que el coche pareciera todavía más dramático, aunque el GT500 no dependía de ellas para llamar la atención. Su capó largo, el habitáculo retrasado y aquella caída fastback ya proporcionaban prácticamente todo el espectáculo necesario. Y entonces estaba aquello que justificaba esa apariencia. Debajo del capó se encontraba un 428 V8, oficialmente anunciado con 355 caballos de fuerza, convirtiendo al GT500 en el Shelby Mustang, pensado menos como una máquina de competición pura y más como un brutal gran turismo americano. Era más pesado y confortable que los primeros GT350. Podía disponer de aire acondicionado y transmisión automática, pero mantenía suficiente ADN Shelby para que nadie lo confundiera con un Mustang normal. Solo 2048 GE500 fueron construidos para 1967, y aquel año también fue especial por otra razón. Sería el último en el que los Shelby Mustang de producción saldrían de la operación original de Shelby en California antes de que la fabricación se trasladara hacia Michigan. Y ahora quiero saber cuál elegirían ustedes únicamente por apariencia. ¿El Shelby GT 500 de 1967 o el Dodge Charger R/T de 1968 que vimos antes? Dos formas completamente diferentes de interpretar el Muscle Car. Pero solo puede quedar uno. Déjenlo en los comentarios. 1966 Oldsmobile Toronado. Para cerrar esta lista, pocos coches representan mejor la audacia del diseño estadounidense de los años 60. Cuando apareció en 1966, el Oldsmobile Toronado parecía más un coche conceptual que un gran coupé de producción. Bajo la dirección de Bill Mitchell y con David North como figura clave en su diseño, Oldsmobile creó una carrocería completamente distinta a cualquier otro modelo de la marca. El frontal era bajo y limpio, con los faros ocultos, detrás de paneles integrados en la parrilla, mientras el enorme capó y los pronunciados pasos de rueda daban al coche una presencia casi escultórica. De perfil era todavía más impresionante. El capó larguísimo, el habitáculo retrasado y el techo descendente creaban unas proporciones de gran turismo, mientras los laterales prácticamente libres de adornos dejaban que la propia forma de la carrocería fuera la protagonista. Pero el Toronado no era revolucionario únicamente por fuera. Debajo del capó llevaba un enorme 425 Rocket V8 de 385 caballos de fuerza. Pero toda esa potencia llegaba a las ruedas delanteras. Fue el primer automóvil estadounidense de gran producción con tracción delantera desde los Cord de los años 30. Una solución completamente inesperada para un coupé americano de este tamaño. Y precisamente eso hacía al Toronado tan especial. Era enorme, potente y lujoso, pero al mismo tiempo parecía adelantado a su época. La apuesta funcionó. Fue elegido Motor Trend Car of the Year de 1966 y más de 40,000 unidades encontraron comprador durante su primer año. Sin embargo, 6 décadas después, lo que realmente permanece es su diseño, porque puedes quitarle los emblemas, olvidar su revolucionaria mecánica y observar únicamente su silueta. El Toronado de 1966 sigue pareciendo diferente a cualquier otra cosa que Detroit estuviera construyendo entonces.
Y esa es una gran manera de cerrar esta lista. Con un coche que no intentó seguir las tendencias de los años 60. Intentó crear una propia. Y así terminamos este recorrido por algunos de los automóviles estadounidenses más hermosos de los años 60. Una década capaz de producir coches tan diferentes como el elegante Riviera, el monumental Continental o el agresivo Charger. Pero todos con algo en común: una identidad visual que sigue siendo imposible de ignorar más de medio siglo después. Ahora quiero saber cuál fue tu favorito de toda la lista. ¿Y qué coche crees que faltó aquí? Déjamelo en los comentarios porque seguramente habrá algunos modelos que merecen aparecer en una segunda parte. Y si disfrutaste este recorrido, te recomiendo ver también nuestro video sobre los automóviles estadounidenses más hermosos de los años 50, donde regresamos a una época todavía más extravagante, llena de cromados, grandes aletas y algunos de los diseños más elegantes que Detroit jamás creó. Nos vemos en el próximo video.